Bienvenidas y bienvenidos a Entrada Liberada. Hoy haremos un recorrido por la memoria de nuestro país. Vamos a tratar de entender cómo se han conformado ciudades como la capital, Santiago, pero también cómo los edificios en esta ciudad nos hablan de un pasado reciente y doloroso. Me refiero a la dictadura militar que vivimos entre 1973 y 1990. Acompáñanos en este recorrido por una ciudad viva, llena de memoria, en Entrada Liberada. Me llamo Nicolás Rojas Inostroza y desde niño me apasionan los museos. Para mí, eran los mejores panoramas de las vacaciones. Luego me convertí en periodista patiperro por los caminos de la cultura y el patrimonio. Hoy te quiero invitar a un viaje por algunos de los museos más interesantes de Chile. ¿Y cuánto vale? Nada, po. Es Entrada Liberada. Me contó un pajarito que estamos junto al edificio más antiguo de Chile. ¿Será verdad? Porque el pajarito es medio chamullento. Se lo vamos a preguntar a Carolina Vergara, quien es directora del Museo San Francisco. Carolina, ¿eres tú? Nico. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, feliz. Qué bueno verte. Así es, pues qué lindo venir a tu museo que diriges. No, fantástico. Muchas gracias. ¿Y podemos entrar al museo y tal vez después recorrer la iglesia? Por supuesto. Nos encanta la historia del patrimonio. Vamos, entonces. Vamos, ¿cierto? Carolina, qué emoción ir entrando a este museo que, si bien no tiene entrada liberada, tiene una entrada súper accesible que vale mucho la pena para contribuir al museo, para que funcione. Por supuesto. La entrada, en verdad, es muy barata. Hola. Vale 1.000 pesos para los estudiantes y personas de tercera edad, 2.000 pesos personas adultas y 3.000 para los turistas. Así que la verdad es que es un lugar que tiene tanto que mostrar y demasiado barato para no visitarlo. Me llama mucho la atención que la Plaza de Armas está hacia el otro lado, ¿no? Que podría decir que es lo fundacional. ¿Cómo podemos saber que este es el conjunto más antiguo de Santiago? Mira, bueno, lo que pasa es que, claro, la ciudad antigua estaba del otro lado de la Cañada, pero en este lugar, al sur de la Cañada, se ubicaba esta ermita. Pues veremos en la iglesia de una virgen que dio origen a este lugar. Y donde habían un montón de terrenos, y para los franciscanos siempre estaban acostumbrados a ir creciendo su convento, como se hacían los conventos en Europa y América. Entonces era muy bueno para ellos posicionarse en este lugar de la Cañada. Pero por ejemplo aquí mismo podemos ver, esta es una puerta que da hacia la iglesia. En la parte superior hay un letrero y dice: esta iglesia fue terminada en el año 1618, o sea, estamos hablando de 406 años que vamos a tener de la construcción de la iglesia. Y contarle una infidencia, estamos grabando, estamos justo al lado de la iglesia y ahora hay una misa. Sí. Que la gente puede venir, obviamente, a... Sí, hay durante todo el día, en varias horas, hay distintos tipos de misa. Lo hacen los franciscanos que habitan acá en este convento, en el segundo piso, y bajan a hacer las misas y bueno, viene mucha gente en el centro de Santiago, de otras partes, a vivir este espacio religioso. Estamos viendo la puerta en funcionamiento más antigua de Chile y nos da mucha curiosidad entrar a la sala. ¿Podemos pasar? Por supuesto, te invito a pasar. Es la primera sala del museo, pero voy a llamar a Nicole, que va a ser la guía, que te va a explicar, en este caso, la experta de las pinturas, donde te podrá dar mejores detalles de la colección. Seguimos explorando el Museo San Francisco con nuestra amiga Nicole Valenzuela, encargada de educación. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues feliz e impresionado por esta sala tan grande. ¿Cómo se llama esta sala? Bueno, esta sala es la primera del recorrido, se llama Sacristía. Y esta sala, lo importante es que, a pesar de que es una sala de museo, de exhibición, sigue funcionando como sacristía hasta el día de hoy. Que en algunos casos, en algunas ocasiones especiales, los franciscanos cierran esta sala y ellos se preparan acá para celebrar la misa. ¿Qué podemos aprender de este cuadro?
Bueno, este cuadro es la Virgen del Rosario de Pomata. Se caracteriza principalmente por la forma que tiene la Virgen. Está realizada como forma de cerro. ¿Ya? Entonces acá podemos ver esta imagen triangular que nos está indicando esta Pachamama, acercarnos a la Madre Tierra. Y así para que las personas, para que los indígenas que habitaban en esta zona se sintieran representados por esta Virgen, por esta Madre de Jesús. ¿Ya? Esto es el sincretismo, esta unión de culturas. Y es muy interesante cómo estas escuelas, tú hablabas de escuela quiteña o escuela cusqueña, pero que no había importancia en quién pintaba la obra. Por eso muchos de estos cuadros son anónimos. Exacto, la mayoría de los cuadros son anónimos porque se hacían en estos talleres artísticos. Y yo siempre le explico a los estudiantes, es difícil poner el nombre de cada una de las personas o la firma. Por lo tanto, el dueño del taller era el que lideraba este cuadro. Y nos comenzamos a despedir de esta sala porque nos quieren mostrar otro lugar, me contó un pajarito. Sí, yo les quiero mostrar la sala Gabriela Mistral y explicarle un poco en qué consiste esta sala y por qué Gabriela Mistral se encuentra en este convento franciscano. ¿Y tiene algo que ver? Sí, tiene mucho que ver. Vamos a aprender. Estamos muy emocionados de compartir con las personas que nos ven el Premio Nobel de Gabriela Mistral. Exacto, esta sala se llama Gabriela Mistral, una sala que se hizo en el año 1984. Y acá ustedes pueden ver esta vitrina donde se resguarda la réplica del Premio Nobel. Y es la réplica más que nada por temas de seguridad, obviamente, pero sí la Orden Franciscana custodia muy bien este importante premio. Bueno, también vemos algunos libros y en la vitrina que está al fondo vemos unos libros grandes. ¿Podrías contarnos de qué se trata? Sí, en esta vitrina se pueden ver algunas Biblias donde aparece la firma de Gabriela Mistral. La Biblia en la vida de Gabriela es muy importante, puesto que fue el primer libro que ella leyó. Sí, ahí podemos leer Gabriela Mistral, México, ¿cierto? México, claro. La relación que ella tiene con los franciscanos es muy importante. Ella, en el último periodo de su vida, fue franciscana. Escribió un libro muy bonito que se llama Los motivos de San Francisco, que salió después de 8 años luego de su muerte. Dona al pueblo de Chile su Premio Nobel de Literatura y lo deja bajo la custodia franciscana. Y miren qué bonito, Gabriela Mistral lega a Chile. Dicen, esto es para ustedes que nos están viendo, y les encarga a los franciscanos que puedan custodiar. Por eso también una invitación desde Gabriela Mistral, ¿no? Vengan a conocer este legado que es para todos y todas. Nicole, estamos impresionados en esta sala tan grande. ¿Cómo se llama? Esta sala se llama La Gran Sala y conserva una colección de 54 cuadros sobre la vida de San Francisco. Bueno, aquí uno podría estar todo el día viendo los detalles, es un trabajo muy lindo, es precioso, pero quisiera hablar de la relación de San Francisco con los animales. ¿Podríamos ver alguna obra que dé cuenta de eso? Sí, por supuesto. De hecho, te quería mostrar un cuadro que a mí me gusta mucho y la historia cuenta de que él estaba predicando en este lugar y era un día de mucho sol, ya hacía mucho calor. Entonces San Francisco pide a las golondrinas que se pueden ver allí sobre su cabeza y ellas le hacen una especie de sombrita. Y las alas de las golondrinas con este aleteo le dan aire, vientecito. Entonces aquí podemos ver cómo San Francisco también se conecta con estos animales. Impresionante esta gran sala, de verdad hay muchos motivos de San Francisco, como diría Gabriela Mistral, pero hay muchos motivos para visitar este museo. Y Nicole, te queríamos agradecer este recorrido tan bonito y queríamos que le cuentes a las personas por qué deberían venir a visitar el museo. Pueden venir a visitar el Museo San Francisco, hay un patio maravilloso donde ustedes pueden estar en contacto con la naturaleza, hay animales también y pueden estar un rato agradable. También pueden tener visitas guiadas donde van a comprender parte de esta importante colección. Carolina, y estamos en el altar de la iglesia de San Francisco y nos llama mucho la atención esa pequeña virgen que está arriba. ¿Por qué está ahí? Bueno, esa es la virgen que es la culpable de este lugar, la verdad. Es que ella dio origen a esta iglesia, es la virgen que trae Pedro Valdivia en la montura de su caballo. Y bueno, cuando llegan los franciscanos, en el fondo ellos hacen cargo de hacerle la iglesia a esta virgencita. Bueno, tú eres arquitecta, Carolina, además de directora del museo. ¿Y qué te gustaría contarnos sobre la arquitectura de esta iglesia tan importante? Mira, la verdad es que es un edificio
que se destaca por varias cosas, principalmente por su antigüedad, ¿cierto? Tiene más de 400 años, su monumentalidad. Después podemos ver estos dos ejes de piedra, son parte de esta planta que hablábamos de cruz latina, que en el fondo el diseño es europeo cuando construyen los españoles. Acá tenemos el arco, que es muy típico de las iglesias, donde se separa la parte, digamos, laica como con la parte celestial. Podemos ver también, a medida que va desde el altar avanzando hacia la puerta, las piedras van estando puestas en la mampostería de mejor manera. O sea, se nota que hay una técnica que se va aprendiendo al momento de construir. Esta iglesia se demoró 46 años en ser construida. Entonces, es un proceso súper largo y a medida que obviamente pasaban los años, tenían sismo, iban reconstruyendo y mejorando la técnica. Esto es una iglesia, ¿no? Uno piensa que en la iglesia vienen las personas católicas, pero por ejemplo la gente que nos ve que no profesa ninguna religión, ¿por qué debería visitar esta iglesia también? Porque la iglesia San Francisco es historia. En el fondo es parte independiente si uno es religioso o no. La iglesia y el convento es la arquitectura más antigua de la ciudad de Santiago, pero también es parte de la historia, es el resumen de todo lo que ha pasado y también lo que ha pasado afuera. Qué impresionante ha sido conocer la memoria de la ciudad de Santiago desde este lugar, la iglesia de San Francisco. Y vamos saliendo, nos alejamos del altar para aproximarnos al barrio contiguo. Es el barrio París-Londres, que posee un lugar clave para entender la memoria de nuestro pasado reciente. Aquí antes estuvo la Pérgola de las Flores y aquí junto a mí tenemos una amiga historiadora de cultura mapocho, Anet García. ¿Cómo estás, Anet? Que lo mío no son las flores, ni ¿No? soy Candy, Pero mira, ahí tienes flores. Ángel, bueno, sí, mi polera. ¿Viste? Un poquito las flores. Y estamos junto a la iglesia de San Francisco, pero también estamos al lado de la Alameda. Pero yo miraba y no veía ningún álamo. ¿Por qué se llamaba Alameda esta avenida originalmente? Bueno, la Alameda se llamaba originalmente así porque, de hecho, fueron los propios franciscanos los que trajeron un grupo de álamos ya crecidos, aproximadamente 200 álamos que instalaron en estos territorios que eran originalmente de ellos. Se le empieza a llamar Alameda popularmente cuando este espacio comienza a ser utilizado como un paseo público, sobre todo cuando la ciudad comienza a crecer y la élite empieza a utilizar el sur de la Alameda, pero más hacia el poniente. Y este barrio se llama París-Londres. ¿Por qué tendrá esos nombres tan europeos? Bueno, cuando los franciscanos empiezan a ver que la ciudad crece, vendieron estos terrenos. Chile en ese momento estaba gozando de una buena situación económica producto de la industria. El Estado además está fortaleciéndose en ese momento y por lo tanto buscaban modelos a seguir y ese modelo era el modelo europeo, además de estas grandes universidades, ¿verdad? Y de estos grandes intelectuales, muchos de ellos además invitados a Chile para que planifiquen las universidades, las primeras carreras, los primeros centros de experimentación, etc. Nosotros solemos no mirar hacia arriba, pero tampoco miramos mucho hacia abajo y estamos caminando sobre adoquines. Sí. ¿Podemos imaginar un Santiago lleno de adoquines que en algún momento se fueron perdiendo? Sí, claro. Se extraía este tipo de piedra que se llama basalto gris de una cantera que está súper cercana, que es el Cerro San Cristóbal. ¡Guau! De ahí eran. Entonces el Cerro San Cristóbal proveía de muchos de los adoquines que pavimentaron la ciudad en su primer momento. Pero hay unos muy particulares allá. ¿Por qué tienen nombres? Claro, lo que sucede es que llegamos justamente al sitio de memoria Londres 38 y una de las cosas que caracterizan a este lugar es que para convertirlo en un sitio de memoria al principio todo el trabajo es muy complejo. En Chile la ley de monumentos nacionales es una ley muy antigua. Entonces, cuando se vuelve a la democracia, el trabajo de los familiares de los detenidos desaparecidos por recuperar la memoria fue súper difícil. Entonces, lo que hicieron fue instalar estas placas que están en la calle, ¿verdad? En el lugar donde iban los adoquines originales, donde aparecen los nombres y las edades de las personas que fueron detenidas y ejecutadas políticas desde este lugar. Es bien impresionante, ¿no? Y es algo que uno puede ver si pone más atención cada vez que pase por la calle Londres. Y en Londres 38 había un centro de detención y de tortura, entiendo. Así es, claro. Y una de las cosas más significativas es que las personas eran traídas hasta este lugar completamente vendadas. La razón por la que después se logra identificar este lugar es justamente por las baldosas del piso.
si te fijas, existen algunas de las baldosas que son de color negro y otras baldosas que son blancas, porque al interior, cuando podían ver debajo de la venda los detenidos, lo que podían observar eran las baldosas del piso que eran blancas y negras. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Y es bien fuerte también, ¿no?, ver que en esta casa sucedía esto y que hoy día las personas que quieran saber más van a poder visitar, ¿cierto? Así es. Hoy día este lugar afortunadamente fue entregado a los familiares y a las víctimas y se puede visitar, conocer su historia. Así es, bueno, y queda la invitación a quienes quieran explorar puedan venir a Londres 38, también a las escuelas, por ejemplo, hay visitas mediadas para poder profundizar en este que es uno de nuestros hitos de esta ciudad que estamos reconstituyendo a través de la memoria. Anet, hemos caminado desde la iglesia de San Francisco por la Alameda. Así es. Hacia el poniente y estamos en esta plaza, que ¿cómo se llama? Muchas de las personas le llaman Plaza de la Ciudadanía, pero técnicamente la Plaza de la Ciudadanía es la que está frente al Palacio de la Moneda. Esta de acá se llamaba Plaza Bulnes porque originalmente el monumento a Manuel Bulnes estaba ubicado en este lugar. El cambio de Manuel Bulnes tiene que ver con cómo se privilegia la figura de Bernardo Higgins durante la dictadura militar. Bernardo Higgins estaba frente al General San Martín en el bandejón central de la Alameda. Ahí justo está San al Martín. Frente, claro. O sea, Higgins estaba por allá. Así es. Pero un cambalache. Un cambalache, efectivamente, porque durante la dictadura militar se construyó en este espacio algo que se llamaba el altar de la patria. Que era una Entonces, llama, así que está Sí, siempre tenía una encendida. llama que era la llama de la libertad, que evidentemente representaba la libertad que traía la dictadura al cáncer marxista. Fue un caso, hasta hace no tantos años atrás, apagarla y llevársela. Y se trajeron los restos de Bernardo Higgins desde el cementerio general y los de un soldado desconocido hasta este lugar. Ahora, este espacio es un espacio cargado de memoria que no solo está vinculado con la dictadura militar. En particular, quería contarte la historia de la masacre de la Plaza Bulnes que ocurrió en 1946, en el que las personas en el norte salitrero, sobre todo de las oficinas de Humberston, salen a exigir derechos laborales, no son escuchados en ese momento y por lo tanto un grupo de personas sale a manifestarse a favor de lo que están exigiendo estos trabajadores del salitre y bueno, se producen incidentes que terminan con la muerte de varias personas. Entre ellas, la imagen más conocida es la muerte de Ramona Parra, una joven que militaba en el Partido Comunista y cuya historia después es rescatada por este movimiento muralista que fue además súper conocido durante la dictadura militar, que es la Brigada Ramona Parra. ¡Wow! Y ahí participaba el Mono González, ¿no? Este artista que Sí. usted puede, en el Persa Bio Bio puede ver la obra del Mono González, por ejemplo. Claro. Bueno, tenemos los sucesos más recientes del 11 de septiembre del 73. Tú nos hablabas de esta matanza que fue en el año 46. 6. Y entiendo que también hubo otra matanza del Seguro Obrero. Así es. O sea, es bien sorprendente, ¿no?, que son bastante usuales las matanzas en el Chile del siglo XX. Así es. Lo que sucede es que en la medida en la que la ciudadanía va tomando conciencia de sus derechos y exigir sus derechos públicamente, en los inicios del siglo XX se producen las primeras grandes huelgas. Las personas empiezan a salir a las calles a exigir sus derechos y evidentemente la respuesta es una respuesta represiva. Impresionante, ¿eh? No sé si ustedes lo sabían, pero la próxima vez que anden por acá, recordar los hechos de nuestra historia. Son hechos bien violentos, ¿no? Y que yo creo que nos permiten pensar un futuro donde esto nunca más se vuelva a repetir. Me llama la atención, Anet, que tanto en la Plaza de la Ciudadanía como en la Plaza Bulnes, como en la Plaza de la Constitución, no hay ningún monumento que recuerde a una mujer. ¿Cómo se explica esto? Bueno, eso se explica por muchas razones. La primera es porque apenas el 4,2% de los monumentos públicos corresponden a mujeres y este espacio, que además simboliza el poder político, que ha sido históricamente dominado por los hombres. Entonces, tenemos los 3/3 de la política representado aquí en sus monumentos.
Tenemos al presidente Salvador Allende, a Eduardo Frei Montalva y a Alessandri, que representan la izquierda, la derecha y el centro, que además históricamente había sido pendular. Y el único monumento que no es presidente que está acá es el de Diego Portales, que es hacia donde nos dirigimos. Que está frente a la Moneda, está en una ubicación, yo creo que es la ubicación más destacada, ¿o no? Claro, de hecho lo más curioso de todo esto es que Diego Portales está acá antes que todos los demás. Y lo que había aquí originalmente era el Ministerio de Guerra y Marina. Y Diego Portales no fue presidente, sino que fue ministro y ocupó justamente esa cartera, el Ministerio de Guerra y Marina. Y Diego Portales es reconocido, entre otras cosas, porque se entiende que es como la cabeza pensante detrás de la Constitución de 1833. ¿Qué características tenía esa Constitución? Entre otras cosas, que era una Constitución súper paternalista. Entonces el Estado era como un padre, pero no el papá que te lleva de paseo el fin de semana y te trae dulces. Era un papá castigador. Y de hecho, como consecuencia de lo que él propone, es que es asesinado. Fue acribillado, literalmente le dieron varios balazos, y su cuerpo fue enterrado al interior de la catedral en una tumba sin nombre. El año 2000 aproximadamente se descubrió un cuerpo que se creía era el cuerpo de Diego Portales. Se demostró que era el cuerpo porque, entre otras cosas, tenía varios impactos de bala, y uno de ellos, el más característico, era el que tenía en el pómulo izquierdo. Lo más curioso es que el 11 de septiembre de 1973, y se produjo fuego cruzado, por supuesto, los impactos de bala del resto de los edificios se borraron, y el único que quedó es, curiosamente, un impacto de bala en el mismo lugar que tenía el cuerpo de Diego Portales en el pómulo izquierdo. Bueno, es como que la historia se repite, y también recordar que la Junta Militar traslada el poder político desde aquí hasta el edificio de la UNCTAD 3, que le pone Diego Portales a ese edificio. Sí, claro. En honor a este señor. Sí, pues. Sí. Bueno, evidentemente la dictadura lo que quería hacer era rescatar la imagen de Portales como una persona que había creado una constitución de carácter autoritario, que además era duro, cerrado, controlador, que era exactamente lo que quería proponer la dictadura militar en ese momento. Entonces lo toma como una imagen simbólica y lo empieza a difundir cambiándole el nombre al edificio, pero también a través de los proyectos educativos. Es una figura que se resalta durante la dictadura militar. Muy interesante, Anet, lo que estamos aprendiendo desde la Plaza de la Constitución. Te queremos agradecer este recorrido que nos invita a mirar la ciudad. Yo creo que muchos caminamos todos los días, pero tú nos abres los ojos o nos alertas los sentidos para conectar con la memoria, y te queremos invitar a que le cuentes a las personas por qué deberían participar en las actividades de cultura mapuche. Para nosotros es muy importante entender estas capas que constituyen la historia de nuestro pasado, pero también de nuestro presente. Y por lo tanto queremos invitarlos a todas nuestras actividades, que son en su mayoría gratuitas, abiertas e inclusivas. Así que muy invitados. Pueden buscarnos en culturamapocho.cl. Hemos explorado lugares claves para entender la memoria y el pasado de la ciudad de Santiago y, por qué no, de la historia de nuestro país. Pero a nuestras espaldas tenemos un espacio imprescindible para entender nuestros últimos 50 años. ¿Vamos al Palacio de la Moneda? Este edificio es clave, ¿no? Palacio presidencial, aquí entiendo que se acuñaban monedas, y siempre ha sido mi sueño entrar al Palacio de la Moneda. Nuestro amigo Ricardo Muñoz, jefe de Arquitectura y Patrimonio de la Presidencia, ¿cómo está? ¿Cómo está, Nicolás? Muy bien, pues feliz, y tenemos una pregunta. ¿Podemos entrar a explorar la moneda? Por supuesto que sí. ¡Wow! Bienvenido. Hola, buenos días. Adiós. ¿Este es el famoso Patio de los Cañones, o no? Así es el famoso Patio de los Cañones, que también es conocido como el Patio de Honor, El Patio de Honor. donde el presidente, después de acceder por la puerta, ¿cierto?, de acceso a moneda, recibe los honores de palacio. ¿Y todos los días el presidente llega y le rinden honores? ¿Cómo es un día normal en la moneda? Los honores se rinden los días lunes. Ah, los días lunes. Sí.
y dónde trabaja el presidente de la República. El despacho del presidente está ubicado en el centro del edificio, en esa puerta que ustedes pueden ver ahí. Wow, ahí está el presidente, quizás, no sabemos, pero ahí trabaja, tiene linda vista el presidente. Excelente vista hacia este hermoso patio de los Naranjos. Bueno, hablemos un poco sobre la historia de este palacio, ¿no? Entramos por la calle Moneda, pero hay una parte nueva, podríamos decir, ¿no? Que es donde antes se acuñaban las monedas. ¿Eso está más allá o por aquí ya se fabricaban monedas? Toda esta zona era la gran fábrica de acuñamiento de moneda, en el sur. Wow. Acá está un pabellón, que era el pabellón Toesca. Acá está el ala de los hornos. Y recién en 1940, cuando se demole ese pabellón, se instala esta plaza, que es una plaza dura, coronada hoy en día por esta hermosa fuente, que es la fuente más antigua de Santiago. Esta pileta tiene más de 350 años. 350 años. Es la pileta más antigua de Santiago de agua potable y, aunque ustedes no los crean, está ubicada en varios lugares de Santiago. Primero en la Plaza de Armas, ha estado en el Cerro Santa Lucía, ha estado en el Patio de los Cañones y hoy en día se encuentra en el Patio de los Naranjos. Ricardo, seguimos viviendo la historia, ¿no? Esto también yo creo que ustedes lo han visto en las noticias o en la televisión. Estamos en el Salón Montt Varas. Así es, el salón más protocolar del Palacio es un salón que lleva su nombre por el presidente Montt, primer presidente civil de Chile, y su ministro Antonio Varas. Sí, bueno, una dupla que hizo historia, ¿no? Así es. ¿Cuáles momentos históricos que la gente pueda tener en la retina se han vivido en este salón? Bueno, yo creo que lo que todos vivimos cada cierto tiempo son los cambios de gabinete. Sí. Son momentos muy importantes dentro de los gobiernos y eso se produce en este lugar donde se monta una tarima y el presidente hace el cambio de gabinete según lo que él disponga en el momento que sea necesario. Sí. Bueno, se siente como en un lugar muy solemne, así que muchas gracias por permitir compartir esto con la gente que nos ve. Gracias. Bueno, sigamos recorriendo el palacio. Nos despedimos de don Antonio Varas, don Manuel Montt, mucho gusto. Ricardo, estamos en un lugar muy importante para reflexionar sobre la memoria del país. Estamos en el Salón Blanco y vemos de fondo al presidente Salvador Allende. Dentro de los distintos homenajes que se han realizado al presidente Salvador Allende está este, que fue impulsado por la presidenta Michelle Bachelet, donde se decide hacer una recreación de lo que podría haber sido su despacho. Curatorialmente contempla 3 objetos que sí son originales. Ese cuadro de Simón Bolívar. Simón Bolívar, bueno, gran libertador americano, Simón Bolívar. Así es, eso estaba en el despacho del presidente Salvador Allende, es original. También podemos contar que el busto de Abate Molina. Un gran naturalista chileno. Así es, un gran pensador, Sí. que estaba también en el despacho del presidente Allende. Y el tercer objeto que tenemos registro, que estaba y formaba parte de su despacho, es este escritorio. Este escritorio, qué impresionante poder ver el escritorio donde trabajó el presidente Salvador Allende. Donde seguramente pasó muchas horas, firmó muchos documentos y realizó parte de su trabajo. Y justo en este salón contiguo nos encontramos con esta sala, ¿no? Y este sillón, ¿por qué está aquí? Es el sillón donde el presidente Allende pasa sus últimos minutos, donde hace igual las llamadas, ¿cierto?, a la radio, y este es el espacio físico donde el presidente pierde la vida. ¡Wow! En verdad estamos viviendo la historia, ¿no? En este lugar que todos conocemos, la historia del 11 de septiembre de 1973, y para ubicarnos, este salón está cerca de la calle Moneda, Morandé. Da justamente hacia la calle Morandé y unos metros más allá está la puerta de Morandé 80.
Sí, que es la puerta por donde sale el cuerpo sin vida del presidente Allende. Así es. Sí. Ricardo, estamos juntos a la puerta de Morandé 80. ¿Por qué es tan importante este lugar para la historia del palacio? Bueno, originalmente en este espacio, aunque tú no lo creas, había una escalera. El presidente Pedro Montt decidió abrir esta puerta para tener una entrada alternativa al palacio que le diera mayor privacidad. Y desde ese momento, todos los presidentes en el siglo XX ocuparon esta puerta. Con el presidente Allende sigue esta tradición, pero la puerta toma otro simbolismo porque el cuerpo del presidente Allende es retirado por esta puerta. Luego, el presidente Ricardo Lagos, 30 años después, decide reabrir la puerta. Y el año pasado, a los 50 años del golpe de Estado, se recibe esta exhibición de los zapatos del presidente Allende, que son los zapatos que él calzaba ese día martes 11 de septiembre. Y que se llama esta exhibición El caminar de un demócrata, para nunca olvidarnos que siempre debemos ponernos en los zapatos de otro antes de tomar decisiones. Bueno, muy simbólico esto de los zapatos y creo que también nos enseña, ¿no?, la importancia de respetar la diferencia, de nunca llegar a lo que ocurrió, el golpe militar, por ejemplo, que trajo miles de muertos, desaparecidos, más de 30 personas que murieron defendiendo este palacio. Y quisiera que tú le cuentes a las personas por qué deberían venir a recorrer este emblemático edificio. Bueno, creo que lo principal es destacar que este edificio nos pertenece a todos. Podemos recibirlos todos los días, de lunes a viernes. Hay muchas visitas diarias. Es parte de nuestro patrimonio, es parte de nuestra historia. Sean todos bienvenidos. A mis espaldas se encuentra el monumento al presidente Salvador Allende, justo en la Plaza de la Constitución. Nos trasladamos del Palacio de la Moneda hasta el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, donde conoceremos la historia que ocurrió justo después del bombardeo ocurrido aquí el 11 de septiembre de 1973. ¿Vamos? Seguimos explorando la memoria de nuestro país y nos parece fundamental visitar este museo, el de la memoria y los derechos humanos. Ya estamos con Fernanda García. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, muchas gracias. Felices de estar acá, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Entiendo que para ti es muy importante esto que vemos de fondo, ¿no? Que el museo es una escuela. El museo es una escuela permanente, además de que vienen muchísimos alumnos, jóvenes, niños siempre. Todo el tiempo estamos recibiendo gente y los museos pasan a ser parte de la educación no formal de todos los habitantes de un lugar. Fernanda, podemos explorar esa área y podemos comentar un poquito cómo este museo está vivo, ¿no? Me parece muy interesante ese concepto. Y aquí tenemos un auditorio. Tenemos todas las semanas múltiples actividades como lanzamientos de libros, conversatorios, música, cine también, documentales. Tenemos una programación de cine muy nutrida que la gente puede ver en nuestra página y eso nos gusta, el museo vivo. Así es, pues el museo es una escuela. Fernanda, te queremos agradecer esta bienvenida. Vamos a pasar a explorar el museo. Por supuesto, ¿Te que lo parece? disfruten. Ya, pues vamos y nos encontramos en un ratito. Sí. Chao. Chao. Vamos a comenzar a explorar el guión del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos con Francisco San Martín, historiador del arte y mediador. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, gracias. Bueno, voy a partir con la pregunta más básica. ¿Qué son los derechos humanos y hubo un tiempo en que no existieron?
Exactamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde se cometen graves abusos a los derechos humanos, todos somos muy conscientes de eso a través del cine, las películas, se firma una declaración, la Declaración de los Derechos Humanos. A la entrada del museo, las personas que visiten este lugar se van a encontrar con esa declaración escrita en un muro, a libre disposición de quienes quieran leerla o profundizar en ella. Francisco, hemos escuchado mucho la Comisión Rettig, la Comisión Valech. ¿Por qué son tan importantes para la memoria de este país? Bueno, son los informes que dan cuenta de la cifra de víctimas, de los crímenes que se perpetraron en ese pasado traumático, y justamente en esta parte de la muestra hacemos un acercamiento a las dos comisiones que tenemos en Chile. 1990, Comisión Rettig, enfocada en víctimas ejecutadas y desaparecidas en Chile. Posteriormente, en 2005, surge el segundo informe, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Y acá la investigación se enfoca en víctimas de prisión política y tortura. Efectivamente, muchos de ellos habían sobrevivido y quisieron dar testimonio. ¿Y cuántas personas fueron víctimas de la prisión política y la tortura aproximadamente? De acuerdo a la Comisión Valech, 38.254 personas. ¡Wow! Francisco nos subió una escalera y estamos viendo a nuestras espaldas varias imágenes sobre un día clave para nuestro pasado reciente. Sí, bueno, estamos en la sala 11 de septiembre, que es el espacio más grande del museo, digamos, para el público, y que se enfoca principalmente en los hechos ocurridos aquel día 11 de septiembre, que, bueno, lo que ocurre aquella mañana es un golpe de Estado encabezado por el Ejército de Chile en contra del gobierno de Salvador Allende. Este espacio se conoce como Fin del Estado de Derecho, una nueva institucionalidad, principalmente porque el Estado de Derecho garantiza la democracia, básicamente que los tres poderes del Estado funcionen de manera libre y autónoma. Eso en dictadura no estuvo garantizado, el poder queda en manos de una junta militar en extremo influyente y que de alguna forma maneja un poco el desarrollo y los procesos políticos durante ese periodo. ¿Qué podemos decir de estos primeros años de dictadura? ¿Cómo se van viviendo? Bueno, comienzan, como les mencionaba, los toques de queda, las restricciones, la persecución. Aquellas personas de la oposición se transforman de manera inmediata en conspiradores o enemigos del régimen, ¿cierto? Siempre se habla de terroristas, de extremistas, ¿cierto? Y hemos visto distintos aspectos, pero hay uno que es bien importante, que es el exilio. ¿Cómo operaba? ¿Cómo alguien podía salir de Chile para salvar su vida, básicamente? Bueno, es un tema que marca muchísimas historias, ¿cierto?, en este periodo, y hablamos en el museo de cerca de 200.000 chilenos en el exilio. Principalmente escapan entre 1973 y 1980, y una de las formas más seguras era justamente acudiendo, solicitando asilo político, lo cual es una instancia que brindan aquellos países que han firmado la Declaración de los Derechos Humanos, entre ellos Chile, por ejemplo. Y Francisco, te quería preguntar por el rol de las mujeres en la recuperación de la democracia. Bueno, el rol de las mujeres en época de dictadura fue crucial, principalmente porque abordan la lucha. Ellas son las que destacan, encabezan los movimientos de resistencia, ¿cierto? Salir a la calle, reclamar justicia, democracia, y esto eran actos de suma valentía, podían ser tomadas, detenidas, porque estaba totalmente prohibido. Un poco también eso cuesta imaginarlo desde lo que vivimos hoy en democracia. Es bien famosa la cueca sola, por ejemplo, o las arpilleras. ¿De qué otras formas se expresaron estas mujeres? Bueno, con ollas comunes, con protestas, saliendo a la calle, cacerolazos, ¿cierto? Salir con lo que nos pasó mucho en el estallido social, ¿cierto? Bueno, muchas de esas formas de lucha se repiten en nuestros tiempos actuales. Seguimos explorando diversos aspectos de cómo fue vivir la dictadura, y yo me pregunto cómo impactó a las infancias la dictadura. Bueno, lamentablemente las impacta de forma tremenda. Muchísimos niños, niñas fueron asesinados, hechos desaparecer, otros fueron torturados, sometidos a prisión política.
En el caso, por ejemplo, de Carlos Patricio Fariña Ollarse, este menor de 13 años, si miramos acá el año 2000, encuentran el cuerpo de este joven detenido desaparecido. Encuentran restos del más joven de los detenidos desaparecidos. Su cuerpo presentaba 2 impactos de bala, lo que nos habla además de un ensañamiento en contra de un menor de edad. Ese tipo de violencias son referidas en este espacio de la muestra porque no podemos dejar fuera a parte tan protagonista del desarrollo social en Chile. Como datos generales, por ejemplo, hablamos de 153 casos de menores ejecutados en protestas, en manifestaciones, ¿cierto? Se habla de 40 detenidos desaparecidos y 2.200 presos políticos y torturados que eran menores de edad para la época. Francisco, hemos llegado a un lugar fundamental para entender la magnitud de las violaciones a los derechos humanos en este museo. Cuéntanos sobre Ausencia y Memoria. Bueno, nos encontramos en esta sala que consideramos en el museo el corazón de la muestra, donde el público tiene la oportunidad de conectarse con las historias detrás de estas imágenes. Toda la información se vincula a esta base de datos, la cual se basa en el informe RETI. A modo de ejemplo, busquemos a Carmen Bueno, por ejemplo. Muy bien, Carmen Bueno. Ella desapareció junto a Jorge Miller. Así es. El cineasta, eran pareja, y el día de su desaparición, hoy, se conmemora el Día del Cine Chileno. ¿Qué es lo que podemos ver en esta pantalla? La base de datos entrega una información general sobre la víctima, su nombre completo, aparece el detalle detenida desaparecida, ¿cierto? La fecha de su detención ocurre el 29 de noviembre de 1974. Tenía 24 años, cineasta de la zona de Providencia, región metropolitana, Santiago. Ustedes seguramente dirán en sus casas, es mucha la gente que estamos viendo en este mural, pero Francisco, ¿estas son todas las víctimas las que estamos viendo? No, acá tenemos una parte de ellas, son cerca de 1.500 fotos las que están en exposición y sigue siendo un trabajo en progreso. Todos los años se hace una ceremonia de instalación de nuevas fotografías que van llegando al archivo del museo de su familiar vinculado obviamente al informe RETI. Francisco, te queremos agradecer por este recorrido que nos ha permitido comprender, ¿no? Entender el desarrollo de esta dictadura. Nos llega muy fuerte esto de que el museo es una escuela, ¿no? Y lo importante de que nunca más se repitan hechos de esta naturaleza en Chile. Y te queremos invitar a que le cuentes a las personas por qué deberían venir a conocer el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Bueno, la principal importancia que tiene el museo es que nos conecta con una historia trágica en Chile, una historia que no siempre es revelada y hablada con absoluta libertad. Y obviamente validar los derechos humanos. Ya el hecho de que el público venga es una forma de estar validando la importancia que tienen los derechos humanos en el desarrollo de una sociedad consciente sobre los horrores del pasado. Nos comenzamos a despedir del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos con este texto de Víctor Jara, Somos 5000, el último texto que él escribió estando prisionero en el Estadio Chile. ¿Sabías que este museo está conectado con el Metro de Santiago? Ahora nos dirigimos al Estadio Nacional para seguir explorando la memoria de nuestro país. Venimos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, donde aprendimos sobre el oscuro periodo de la dictadura militar. Y hoy vamos a visitar el campo de prisioneros más grande de ese periodo. Nos referimos a un lugar que nos ha dado muchas alegrías y también muchas tristezas. Vamos a recorrer el Estadio Nacional. Hola. Hola, buenas. Busco a Romina Cabrera de Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional. Sí, soy yo. Romina, mucho gusto. Nicolás. Igualmente. Y es bien particular aproximarse al Estadio Nacional desde este punto de vista, ¿no? No hace tanto tiempo fueron los Panamericanos, Claro. uno piensa en la selección chilena, pero esta historia dolorosa es importante revisitarla.
Claro, de hecho en los Panamericanos también tuvimos un pequeño espacio para poder a la gente mostrarle los sitios de memoria, a la gente que estaba interesada acercarse al stand que teníamos la información y se hacía una pequeña visita guiada a la gente que vino a los Panamericanos. ¿Cuánto tiempo funcionó el Estadio Nacional como centro de detención y tortura? Desde el 11 de septiembre del 73 hasta el 7 de noviembre del 73. Ya. Muy poquito tiempo, pero bueno, más adelante vamos a ir contando por qué. Bueno, y caminamos un poquito desde la entrada de Grecia. ¿Y cuál es nuestra primera detención? La primera detención acá es el camarín de mujeres. Aquí estuvieron aproximadamente 1.200 mujeres encerradas entre extranjeras y chilenas. Romina, es bien impresionante estar aquí en el camarín de mujeres y tenemos varios nombres en el fondo. Cuéntanos sobre este memorial. Los nombres que están acá atrás son de personas, de mujeres que estuvieron acá en el Estadio Nacional. Y hay algunas placas que están acá, que están en blanco, que eso conmemora, digamos, las mujeres que estuvieron acá encerradas en el Estadio Nacional, pero no se supieron quiénes eran. Resaltar esto que me llama la atención. Hubo mujeres de Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, Japón, México, Nicaragua y Panamá. ¿Cómo se explica a personas de tantos países que fueron detenidas por los militares aquí? Muchas personas ni siquiera sabían por qué estaban detenidas acá. O sea, por ejemplo, salían de sus trabajos y en toque de queda, por ejemplo, y ya los tomaban detenidos. Es bien impresionante también, hay una obra que se llama Ellas llevaban vida, de Gracia Barrios, que hace alusión a las mujeres que estaban embarazadas, ¿no? Que estuvieron acá. Claro, que estuvieron embarazadas, que, bueno, trágicamente perdieron a sus bebés. Algunas quizás tuvieron, pero sus bebés fueron, digamos, trasladados a otros países, los vendieron, ¿cierto? Y, bueno, también muchas mujeres quedaron embarazadas acá, producto de las mismas violaciones de los militares. Romina, estamos leyendo acá Nunca Más, en un pabellón bastante extenso, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos a nuestro alrededor? Mira, alrededor acá tenemos como la división del camarín de mujeres. En la parte de acá, en cada camarín, tenemos el fragmento de testimonios, de mujeres que estuvieron acá detenidas en el Estadio Nacional. Y por esta parte de acá tenemos también algunos poemas y escritos de mujeres que también estuvieron acá detenidas en el Estadio Nacional. Estar aquí me hace recordar el texto que escribe Víctor Jara cuando está detenido en el Estadio Chile, antes de ser asesinado, ¿no? Donde hace una referencia a un canto que le sale mal en esas condiciones. Claro. Uno puede ver textos de la misma intensidad de las mujeres que por aquí pasaron y vivieron duros momentos. Y tenemos a nuestras espaldas el velódromo. Probablemente usted lo conoce por algún evento deportivo musical, pero vamos a hablar de la memoria de este velódromo. Claro, acá el velódromo, acá se ocuparon para los interrogatorios. Acá torturaban gente. La gente era llamada, digamos, por altoparlante desde el Coliseo. Del Coliseo Central lo venían para acá y acá los hacían esperar para los interrogatorios en la Caracola. Después ya de su malestar, digamos, de su agonía, los dejaban al medio de acá del velódromo. Como era una forma también de tortura psicológica a las personas que estaban esperando acá para ser interrogadas. El Estadio Nacional funcionó como centro de detención y tortura desde el día del golpe hasta comienzos de noviembre. Exactamente. ¿Por qué se deja de usar el estadio? ¿Qué pasa después? Para las eliminatorias de Alemania del 74, iba a jugar acá la Unión Soviética con Chile, versus Chile. Y vino la FIFA, ¿cierto? Estando los prisioneros acá, estando los detenidos dentro del Coliseo. Y la Unión Soviética, a medida de que fue como modo de protesta, porque sabían lo que estaba pasando acá, no vino a jugar ese partido y Chile tuvo que meter un gol en una portería sin arquero, que se conoce como el gol de la vergüenza. Y los prisioneros fueron trasladados a otro centro de reclusión y algunos, muy pocos, fueron liberados. Cuéntanos sobre este recorrido. Bueno, esta también es parte del recorrido, se le llama el Camino de la Memoria.
Por acá se hace una pequeña conmemoración a la gente que venía desde el Coliseo del Estadio Nacional hacia el velódromo para la interrogación y previa tortura. Es muy fuerte lo que vivieron aquí. Sí, totalmente. Los prisioneros todavía, muchos se descolocan al llegar acá, pero muchos todavía vienen para acá también a enfrentarlo, digamos, y son parte de la corporación de Estadio Nacional, Memoria Nacional, y muchos también hacen visitas guiadas los fines de semana. Entonces ellos cuentan también lo que pasó aquí y también su propio testimonio. Un testimonio de primera fuente que ustedes pueden venir a conocer al Estadio Nacional. Recordar que las visitas son totalmente gratuitas. Así es, gratuitas sin ningún costo monetario. Romina, estamos al interior de un camarín. Tú nos decías en el camino que más o menos 200 personas dormían aquí. Claro, entre 150 y 200 personas en cada camarín. Bueno, ustedes pueden ver en las imágenes que no es un lugar precisamente amplio. ¿Y cómo dormían estos prisioneros? Muchos se turnaban para poder descansar. Se ocupaba todo el espacio en el suelo, este mismo suelo. Acá mismo dormían. Algunos dormían incluso sentados para darle más espacio a los otros compañeros. Bueno, pero esto no coincide con la fotografía que vemos atrás. ¿No era que estaban descansando así? No, no era que estaban descansando así. De hecho, esa fotografía es un montaje para la Cruz Roja. 150 o 200 personas aquí. Impresionante. Tenemos este sector como de camarín y por allá hay unas duchas. Claro, ahí estaban las duchas. Bueno, siempre también los hacían ducharse con agua helada a las 4 o 5 de la mañana. Y al estar mojado, los prisioneros que iban al interrogatorio iban tomando tierra por el camino de la memoria. ¿Tomando tierra? Iban tierra, la tomaban y la echaban en las bastillas de los pantalones. Entonces después cuando llegaban acá al camarín, tiraban la tierra para que chupara el agua, para que después la noche nuevamente pudieran dormir acá. Increíble, impresionante. ¿Sabían eso? Yo estoy súper impactado con esto. Y esto se ha mantenido así desde el año 73. Exactamente, se ha mantenido así desde el año 73. Todo este suelo, todo lo que se ve aquí es exactamente como fue en ese periodo. Romina, ya estamos en la escotilla 8. ¿Por qué es tan importante para la memoria del Estadio Nacional este lugar? Porque él da directamente vista hacia la salida de Grecia, donde mucha gente se reunía ahí para poder saber sobre sus familiares, que hay una pequeña conexión. Por eso se dejó este lugar como centro de memoria, digamos. Bueno, si recorremos un poquito por acá, arriba tenemos gradería, ¿cierto? Sí, así es, la gradería que da hacia Grecia. Bueno, se ven también fragmentos, ¿cierto?, de testimonio. Hay muchas fotografías que se van repitiendo y que son como las más emblemáticas, por ejemplo, esta de acá. Bueno, esta fotografía de Marcelo Montesino, un fotógrafo chileno muy destacado, que su hermano también fotógrafo, es asesinado a comienzos de la dictadura. Así es. Y acá, ¿qué vemos en esta fotografía? ¿Hay un señor, un militar? Claro que muchos militares que eran más jóvenes, digamos, que tenían un poquito más de cercanía con los prisioneros, les entregaban cigarros. Les daban cigarros por las rejas para que pudieran fumar. O sea, entre tanto horror también hubo humanidad, ¿no? Recordar que estos conscriptos muy jóvenes, algunos hacían el servicio militar, ¿no? Y decían, si no obedeces, te matamos a ti. Exactamente. Sí. Hay historias bien impactantes, por ejemplo, de hermanos, que a un hermano le toca hacer el servicio militar y el otro hermano está detenido aquí. Imagínense, tener que apuntar a tu hermano. Lo pueden ver en el documental Estadio Nacional. Romina, ya estamos muy cerca de la cancha. Te queremos agradecer este recorrido por la memoria. Creo que todos quienes estamos conectados hoy día vamos a concebir de una forma distinta el Estadio Nacional y te queremos invitar a que le cuentes a las personas por qué deberían venir a conocer este lugar. Bueno, este lugar es muy importante dentro de la historia de Chile. Como se sabe, es el lugar más grande que fue usado como centro de reclusión y de tortura. Y es necesario venir a verlo para que la memoria no se pierda. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro y es necesario que vengan para acá a conocer parte de la historia de acá de Chile y lo que realmente sucedió acá. Nicolás, mucho gusto. ¿Cómo estás? Un gustazo. Marcelo, estamos bien sorprendidos del recorrido que acabamos de hacer por el Estadio Nacional.
¿Cuál es la motivación de constituir este sitio de memoria, ¿no? Entendiendo que los sucesos que hemos visto ocurrieron en 1973? Bueno, una buena pregunta porque la memoria en realidad y los sitios de memoria se vienen construyendo ya hace rato. Ya la memoria se viene construyendo desde la época del 90, desde la vuelta a la democracia. Y los sitios de memoria tienen una particularidad que ven lo que ocurrió, como dices tú, en 1973 hasta 1990, 17 años de dictadura, pero con una reflexión desde hoy, desde el presente hacia el pasado, pero también con una mirada hacia el futuro. La memoria es un pilar fundamental, no solamente para las víctimas, no solamente para aquellos que lucharon en dictadura, sino que es un pilar fundamental para la democracia. Es que efectivamente se siente la historia. Y para hacer una síntesis, ¿no? ¿Cuántas personas estuvieron prisioneras en el estadio? Y no sé si sabemos cuántas personas no salieron de aquí o fueron ejecutadas en este lugar. Todas las cifras, y no solamente acá en el Estadio Nacional, sino que en todos los centros de prisión, tortura y exterminio, que son 1.132 a nivel nacional, no hay cifras exactas. Los militares, toda la Fuerza Armada en general, no entregaron dato alguno hasta el día de hoy, por lo tanto todas las cifras son presuntivas. Acá en el Estadio Nacional está cifrado que pasaron a lo menos 20.000 personas. Y respecto a los ejecutados y detenidos desaparecidos, actualmente hay 42 que están documentados, una mujer. Sin embargo, ahora con el plan de búsqueda que impulsó el gobierno y como fue el centro de prisión, tortura y exterminio más grande de Chile, seguramente esa cifra va a ser mucho más grande que la que teníamos contada hasta el día de hoy. Marcelo, les queremos agradecer este recorrido y te queremos preguntar si las personas que nos ven quieren venir a recorrer el estadio, ¿cómo lo pueden hacer y por qué deberían visitar este lugar? Escribirnos que nos van a visitar y nosotros lo recibimos con toda la fuerza. La entrada es gratuita. Aquí la memoria no se cobra, en los sitios de memoria no solamente entregamos y damos a conocer la historia, ¿cierto? Esa historia terrible o triste, sino que también somos un receptáculo, ¿cierto?, de protección y promoción de los derechos humanos. Desde el Estadio Nacional comenzamos a despedirnos de este capítulo en el que hemos abordado la memoria de Santiago. ¿Cuánto nos dicen sus calles y sus lugares sobre luchas y resistencias? Ha sido una experiencia única poder adentrarnos en la historia de la ciudad con una conclusión muy clara. Qué importante es la memoria, la cultura y el patrimonio para fortalecer la justicia y los derechos humanos en nuestra sociedad. Gracias por tu sintonía. Nos vemos en otro recorrido de Entrada Liberada. Un rin rin raja al misterio, entrada liberada. Queremos vernos en acción. No es eso lo que quieren todos. Entrada liberada. No es eso lo que quieren todos. Entrada